sencillamente abren su micrófono y pueden participar, ¿no? Acuérdense, yo estoy aquí en la Escuela Judicial Electoral también a sus órdenes, aquí en mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx, también me pueden escribir ahí a ese correo para cualquier duda que tuvieran posteriormente, cualquier cosa que necesitaran sobre el tema electoral, pues estamos a sus órdenes. Y también mi Twitter es @DarioMoraJ, también ahí estoy a sus órdenes. Ojalá estas sesiones sean de utilidad. Acuérdense que el procedimiento especial sancionador, pues es un tema vigente. Vamos a ver, pues, muchos temas interesantes, además de las partes y la competencia, pues que sobre todo hay que ir pensando ya en estos temas de una próxima reforma electoral que está funcionando bien, de este procedimiento especial sancionador, que necesitamos mejorar sobre este procedimiento especial sancionador. Les digo, vamos a estar pues en 4 sesiones, ojalá sean interesantes, ojalá participen ustedes también aquí en cualquier tema. Y bueno, vamos a iniciar, ¿no? Primero vamos a empezar pues desde los antecedentes de este procedimiento especial sancionador. Fíjense que es muy curioso, pero este procedimiento especial sancionador pues nace desde, ya teníamos algo así desde el tribunal, el primer tribunal de lo contencioso electoral, y las primeras autoridades electorales ya manejaban este tema de sanciones. Pero acuérdense que en 1987, cuando tenemos el primer tribunal de lo contencioso electoral, en ese tribunal todavía la autoridad, pues parece que fue hace miles de años, pero no, estamos hablando más o menos de hace un poco más de 30 años, todavía la autoridad electoral era la Comisión Federal, misma que presidía el secretario de Gobernación. O sea, en pocas palabras, empezamos de cero en materia electoral. Empezamos con una comisión, un órgano electoral que lo presidía el secretario de Gobernación. O sea, en pocas palabras, las elecciones las organizaba pues el Ejecutivo Federal, y en las entidades federativas las elecciones las organizaban pues los gobernadores de las diferentes entidades federativas. Entonces, bueno, la Comisión esta federal electoral podía cancelar previa garantía de defensa el registro de los partidos políticos. Entonces, de alguna forma era así como una primer sanción administrativa en materia electoral que la realizaba la Comisión Federal. En ese tiempo, pues tuvimos el Tribunal de lo Contencioso Electoral, donde pues se resolvían, ojo, solamente en primera instancia los asuntos electorales, porque teníamos una autocalificación política todavía en estas fechas. Primero resolvía el Tribunal de lo Contencioso Electoral, y una segunda instancia eran las autoridades políticas, es decir, las elecciones de senadurías las resolvía la Cámara de o el Senado de la República, y las elecciones de diputaciones federales y las elecciones de la presidencia de la República las resolvía en última instancia la Cámara de Diputadas y Diputados. Sí, por ahí quería participar una compañera. Adelante. Sí, licenciado, mil disculpas que le interrumpa la cátedra. No, Me comentan compañeros que están inscritos que no se pueden anexar a la conferencia. Mira, Lourdes, yo tenía ese mismo problema, ya lo están viendo, porque yo duré aquí ahorita 15 minutos tratándome de conectar hasta que logré enlazarme, y creo que lo mismo están haciendo con algunos compañeros que están ahí en el curso, que les está costando trabajo. Ya lo están viendo aquí en sistemas para que poco a poco vayan accediendo todos, pero ya lo están viendo aquí en sistemas ese tema. Les digo, íbamos a empezar a las 11, pero hubo un problema ahí que varios, entre ellos yo, me tocó también no poder acceder al sistema, pero bueno, ya entré yo y creo que ahorita están viendo lo relacionado con los demás compañeros que todavía no puedan entrar para que entren. Como está empezando el diplomado, pues hemos tenido algunos problemas ahí de conexión, pero no debe tardar, Lourdes, gracias por decirme, no deben tardar ya darle acceso a todos las compañeras. Claro que sí, licenciado, con gusto les comento a los compañeros. Pero vamos a estar pendientes, Lourdes, gracias. Claro que sí, a sus órdenes. Bueno, entonces les decía, entonces en este tiempo pues empieza apenas lo electoral, empiezan apenas las sanciones electorales, que realmente se daban muy poco.
En realidad teníamos una autocalificación política, eran los congresos, eran, digo, las cámaras de diputaciones y de senadurías quienes resolvían en última instancia el tema electoral. O sea, estábamos en cero realmente, porque el Tribunal de lo Contencioso Electoral era un tribunal administrativo que también sus sentencias las revisaban en segunda instancia estos órganos políticos, como eran pues la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado de la República. Así empezamos en 1987. Luego viene pues una reforma fundamental para nuestro sistema electoral, que fue la de 1990. Aquí se crea una nueva legislación, que es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el que comúnmente conocimos durante muchos años, que fue el COFIPE, ¿no? Nace en esta nueva reforma en 1990, nace el IFE y nace el Tribunal Electoral. Por primera vez entonces en la historia de nuestro país teníamos el Instituto Federal Electoral, que era un órgano autónomo con presupuesto propio, etcétera, con un problema que al principio tenía desde mi punto de vista el IFE, que lo presidía todavía el secretario de Gobernación, posteriormente ya dejó de presidir el IFE el secretario de Gobernación, pero no, ya teníamos una verdadera autoridad independiente del Ejecutivo Federal que organizaba las elecciones. Y también algo muy importante fue que teníamos a un nuevo tribunal, que fue el famoso TRIFE, que todavía muchos le siguen llamando TRIFE al actual tribunal, pero ya no es el TRIFE. El Tribunal Federal Electoral se creó de 1990 a 1996, ya era un órgano autónomo, un órgano ya 100% jurisdiccional, ya no era un tribunal administrativo, ya era un tribunal jurisdiccional. Las sentencias en un momento dado del Tribunal Federal Electoral primero no eran última instancia, después con la reforma de 1993 se volvieron de última instancia. Pero relacionado con el tema de los procedimientos especiales sancionadores o de los procedimientos sancionadores en general, vean lo que decía la ley en esos tiempos. El IFE tiene atribuciones para conocer de las infracciones al COFIPE y notificará a la sala central, que era la sala superior del Tribunal Federal Electoral, para que imponga la sanción correspondiente. Se establece que el Tribunal Federal Electoral era un órgano jurisdiccional autónomo, como ya vimos, en materia electoral, para sustanciar y resolver los recursos de apelación e inconformidad, así como para imponer sanciones a los partidos políticos en materia electoral. Entonces de aquí podemos desprender varias cosas muy importantes en los procedimientos sancionadores. Primero, quien integraba el expediente, fíjense, estamos hablando de 1990. Quien integraba el expediente era el IFE, quien imponía las sanciones, o sea, quien resolvía los procedimientos sancionadores, que todavía no teníamos el especial, sino un procedimiento sancionador ordinario, era el Tribunal Federal Electoral, como órgano autónomo y jurisdiccional. Entonces, también en estas fechas, algo muy importante, solamente se podía sancionar a los partidos políticos, cosa que ya no sucede así. Antes las sanciones solamente las recibía un partido político. Era muy difícil sancionar a un candidato, era muy difícil sancionar a un ciudadano, era muy difícil sancionar, por ejemplo, a una televisora, a una radiodifusora. No, solamente se sancionaban a los partidos políticos. Y quien sancionaba era el tribunal, no el INE, bueno, el IFE en ese tiempo. Entonces vean cómo empezamos de un modelo donde la autoridad administrativa solamente hacía la investigación, integraba el expediente, enviaba este expediente al tribunal y quien sancionaba, imponía las sanciones, era el tribunal. Entonces lo vamos a ver qué pasó después. Este modelo cambió completamente después cuando tuvimos una reforma, pero así empezamos, que era el tribunal el que sancionaba y solamente se sancionaba a los partidos políticos en procedimientos ordinarios. Todavía no existía el procedimiento especial.
Luego vamos a ver de dónde o por qué nace el procedimiento especial sancionador, por qué se llama especial y por qué no se llama procedimiento ordinario, porque la experiencia fue la que obligó al Tribunal Electoral a crear este medio de impugnación. Antes no estaba en la ley el procedimiento especial sancionador. Era con base en un criterio del Tribunal Electoral. Pero antes de todo esto que les digo, pues teníamos al TRIFE, y el TRIFE era el que resolvía estas sanciones. Entonces, a partir de aquí entra la discusión que la van a ver durante todo este diplomado y van a ver diferentes opiniones, diferentes puntos de vista sobre, es la pregunta que les hago ahorita y que siempre les van a hacer en este diplomado y que siempre se van a hacer ustedes mismos: ¿quién debe de resolver las quejas? ¿El INE o el Tribunal Electoral? Porque este primer modelo la resolvía el tribunal. Después vamos a ver cómo tenemos un segundo modelo donde en primera instancia resuelve el INE y en segunda instancia revisa las resoluciones del INE el tribunal. Y tercero, como estamos ahorita, ya nuevamente este modelo de 1990, pues parece que no, pero este modelo de 1990 nuevamente regresó a estas fechas, porque ahora quien resuelve otra vez los procedimientos especiales sancionadores actualmente es el Tribunal Electoral, ya no es el INE. Con la reforma de 2014 se le volvió a quitar esta competencia al INE, porque se decía que quien debe de resolver todas las quejas debe ser un órgano jurisdiccional, no un órgano administrativo. Porque decían, a ver, si resuelve el órgano administrativo una queja y sanciona, obviamente el que sancionan luego se va a ir al tribunal y constantemente el tribunal revoca la sanción o revoca la resolución del INE en muchas ocasiones. Entonces se dijo en 2014, ¿por qué seguimos con este modelo? Pues mejor que de una vez resuelve el tribunal. Que nada más. Y luego hasta se sometió a discusión si este tema pues también tendría que hacer la investigación el tribunal, no más que obviamente el tribunal no tiene la estructura necesaria para hacer la investigación de una queja. La investigación la tiene que seguir haciendo la autoridad administrativa, integrar todo el expediente con la investigación, con las pruebas, pero resolverlo la autoridad jurisdiccional. Y sigue ese debate, y como dijo así a una compañera, pues en algunos institutos estatales electorales, ya en la mayoría, digo, en algunas entidades federativas, casi en la mayoría, quien resuelve es el tribunal estas quejas, pero todavía tenemos por ahí algunas excepciones de algunas entidades federativas donde sigue resolviendo la autoridad administrativa. Entonces seguimos en esa discusión, ¿no? Que nace en este 1990. ¿Quién debe de resolver? Primero la autoridad administrativa y en segunda instancia la jurisdiccional, o directamente la jurisdiccional y solamente que la autoridad administrativa haga toda la investigación. Porque sí yo veo muy difícil que sea también la autoridad jurisdiccional la que haga toda la investigación. No tiene la estructura, quien tiene la estructura es la autoridad administrativa. Pero quien debe de resolver desde mi punto de vista es la autoridad jurisdiccional. Así lo han dicho varios especialistas, pero seguía la discusión porque otros especialistas también dicen, no, es que quien debe de resolver en primera instancia es la autoridad administrativa y luego ya en segunda instancia que lo revise la autoridad jurisdiccional. Entonces vamos a entrar a esos temas, pero por eso les platico de 1990, porque estos procedimientos administrativos sancionadores nacieron ante el Tribunal Federal Electoral y quien imponía las sanciones o impone las sanciones, como se señala aquí en la ley, era el tribunal, no el IFE. Después llegaron muchos casos a partir de 1996, donde quien imponía las sanciones primero era el IFE y ya luego esto lo revisaba el tribunal, como dos casos muy importantes que vamos a revisar, como son por ejemplo, en esos tiempos ya muy importantes, el caso Pemex Gate y el caso Amigos de Fox, casos muy importantes que a ver si los podemos revisar posteriormente,
En estos dos casos, pues primero resolvió el IFE y ya luego esas resoluciones del IFE las revisó el tribunal, pero quien primero resolvió y sancionó, amigos de Fox y Pemex Gate, fue el IFE. Y tuvo muchos problemas el IFE para hacer esa investigación. Por ejemplo, había secreto bancario, había secreto fiduciario, entonces los bancos no le daban informes al IFE, entonces el IFE pues le dijo al tribunal, oye, pues sabes que no puedo porque existe el secreto bancario, entonces el Tribunal Electoral emitió una jurisprudencia que para casos de partidos políticos no debe aplicar el secreto bancario porque son entidades de interés público. No son personas físicas, no son personas morales, no son asociaciones civiles, no son asociaciones comerciales, son entidades de interés público. Y como se manejan recursos públicos por parte de los partidos políticos, no aplica el secreto fiduciario ni el secreto bancario. Pero tuvieron que ir hasta el tribunal. No seguimos en el mismo tema. El INE no podía, entonces el INE tuvo que impugnarse el tema hasta ante el tribunal y el tribunal tuvo que ordenarle a los bancos que emitieran esos datos al INE para que el INE siguiera con su investigación. Esto después se volvió jurisprudencia y actualmente ya está en la ley, ¿no? Pero así se empezó. Entonces desde ahí empezaron a decir muchos, bueno, mejor que el tribunal resuelva directamente. ¿Para qué ponemos a resolver al INE o al IFE, que tienen miles de asuntos que tienen que revisar para la organización de un proceso electoral y a eso le agregamos que tienen que resolver quejas, imponer sanciones y luego que sus sanciones las va a revisar el tribunal? Pues mejor que resuelva directamente el tribunal. Pero ¿saben qué? Seguimos con esa discusión. Todavía hay personas o hay académicos o hay especialistas que no están de acuerdo con que resuelva el tribunal, que dicen, no, primero que resuelva el INE y ya después que resuelva el tribunal. Entonces vamos a ir viendo poco a poco todos esos modelos. Acuérdense que el IFE, actualmente el INE, pues tiene también diversas, ¿no? Autoridades, y entonces cuando vamos a hacer la investigación sobre alguna queja, pues todos estos participan en la investigación, en la resolución. Los órganos desconcentrados, como pueden ser los consejos distritales o los consejos locales, auxilian muchísimo a las autoridades nacionales del IFE o del INE para hacer todo este tipo de investigaciones. Por ejemplo, que hay unos espectaculares en no sé qué avenida de no sé qué lugar, bueno, ahí entonces muchas veces el secretario del consejo distrital es el que va a dar fe de si existen o no existen esos espectaculares, apoyando a todas las autoridades del Instituto Nacional Electoral para revisar si existen esas medidas, esos espectaculares o no, por ejemplo, o si se pinta una barda. O luego también hay otras autoridades del INE que se encargan de regular todo el tema de radio y televisión, como todos ustedes saben. Aquí sí son órganos centrales del INE donde monitorean todo lo relacionado con radio y televisión y en su caso pues tienen atribuciones también para dictar medidas cautelares. Pero bueno, la Secretaría también del Consejo General recibe, tramita y sustancia todo el procedimiento que tiene que ver con estos procedimientos sancionadores. Pero finalmente, la autoridad superior, que es el Consejo General del INE, es el que toma todas las decisiones y en su caso, ¿no? Impone sanciones en algunos casos y en otros inicia procedimientos y también, como lo vamos a ver posteriormente, tiene atribuciones para dictar medidas cautelares. También antes de entrar a todos estos temas, pues tenemos que revisar cuáles son los principios que aplican para estos procedimientos sancionadores. Porque fíjense, teníamos la materia penal, donde pues si hay un delito, este delito pues amerita una sanción, ¿no? Y teníamos la materia administrativa, donde también tenemos sanciones que no son de carácter penal, sino que son de carácter administrativo. Eso es lo que había antes de que se crearan los tribunales y las autoridades electorales. Bueno, nacen las autoridades electorales y entonces se tienen que combinar tres materias: la materia administrativa, la materia penal y la materia electoral.
La materia electoral parte de cero. No hay precedentes, no había tribunales, no había jurisprudencia, no había nada. Acuérdense que antes de 1987, cuando tuvimos el primer tribunal electoral, no había tribunales electorales. ¿Esto qué quiere decir? No había una protección jurisdiccional en la materia electoral. No estamos hablando de 2 siglos, estamos hablando hace 30 años no había protección en la materia electoral. Tampoco había una autoridad que emitiera sanciones importantes en materia electoral. O sea, partimos prácticamente de cero. Porque ¿qué sucedía? Por ejemplo, imagínense ustedes hace muchos años, ¿no? Para la mayoría de nosotros, 1982, y no los dejaban votar, ¿ante qué tribunal acudían? No había tribunal. Si no podían votar o no podían ser candidatos a un cargo de elección popular, pues algunos hicieron el intento de ir al Poder Judicial Federal. Y el Poder Judicial Federal decía, siempre contestaba, nosotros no atendemos asuntos electorales. Nosotros no revisamos asuntos electorales. Entonces, ¿quién los revisa? Pues nadie. ¿Cómo que nada? Nadie. La Suprema Corte tradicionalmente decía, nosotros no tenemos competencia para resolver asuntos políticos. Entonces, ¿quién? Pues tampoco los colegiados de circuito, tampoco los jueces de distrito. Entonces, ¿quién? Pues no había autoridad. Hasta que nacen los tribunales electorales, empiezan a ser una autoridad jurisdiccional en materia electoral, pero sin precedentes, sin jurisprudencia, sin datos fundamentales como los tiene el civil, el penal, el laboral, el fiscal. Siempre tenemos precedentes. El civil viene desde los romanos, el penal también. Acá no había nada en el electoral. Entonces se empezó a revisarse primero, pues qué principios se van a aplicar para el derecho electoral. Pues vamos a aplicar principios de la materia penal y vamos a aplicar principios de la materia administrativa para imponer nuestras sanciones en materia electoral. Entonces se tuvo que revisar qué decía el derecho penal y se tuvo que revisar qué decía del derecho administrativo. Y lo primero que se encuentra es el jus puniendi, ¿no? Es una expresión utilizada para señalar, es la facultad que tiene el Estado de sancionar. Y aquí vinieron las primeras discusiones. Bueno, es la facultad que tiene el Estado de sancionar, pero ¿quién debe de sancionar? Bueno, si en una elección, pues en una elección lo ideal es que quien tenga que sancionar sea una autoridad autónoma, que no sancione el Ejecutivo en una elección y que no sancione el Legislativo en una elección. Esas autoridades no tienen por qué intervenir en un proceso electoral. Entonces, analizando esto, fue como en la reforma de 1990, dijo, pues vamos a crear autoridades independientes, que sean las autoridades que puedan sancionar en materia electoral, porque no debe ser viable que el Ejecutivo el Ejecutivo Federal o el Ejecutivo Estatal sea el que sancione en un proceso electoral. Imagínense que la Secretaría de Gobernación diga, pues yo voy a sancionar este partido y este no lo voy a sancionar. Pues no, eso no había una independencia clara, no era una autoridad para sancionar. Entonces, si bien la teoría dice que quien debe sancionar es el Estado, pues había que revisar qué parte del Estado era la que iba a tener facultades para sancionar en materia electoral. Y entonces seguimos, les digo, esto parece sencillo, pero no, seguimos en la misma discusión. Bueno, ¿qué autoridad del Estado va a sancionar? ¿El INE o el tribunal? Todavía seguimos en esa discusión en este 2022. ¿Debe ser el tribunal quien sancione o debe ser el INE quien sancione? Lo primero que sancione el INE y luego que esa sanción la revise el tribunal. Ahí estamos, ¿no? En la discusión de este derecho de sancionar. Lo que sí tenemos muy bien claro es este derecho del Estado a sancionar y ya están las autoridades electorales para sancionar. Entonces también se dijo, es potestad del Estado sancionar a los gobernados, siempre que se cumplen y observen imperativos constitucionales y legales. Esto también lo podemos pues, leer rápidamente este párrafo y este principio como una forma muy normal, pero no, porque ojo, cuando emite una sanción la autoridad, en lo primero que debe fundamentar su sanción es en la Constitución.
no en la ley, tampoco en el reglamento del INE, tampoco en los lineamientos del INE, tampoco en los estatutos de los partidos políticos. La sanción debe fundamentarse en la Constitución. Y entonces viene también el debate, o sea, ¿el INE puede interpretar la Constitución? Porque es una autoridad administrativa. O la única autoridad en materia electoral que puede interpretar la Constitución debe ser el Tribunal Electoral. Y lo mismo a nivel local. ¿Los institutos estatales electorales pueden interpretar la Constitución o solamente se le deja esa atribución a los tribunales electorales de los estados? Porque ¿qué tal si una norma legal señala algunos temas para sancionar que son inconstitucionales? Como sucede ya en la práctica y vamos a ver algunos ejemplos. Pero si en algunos temas es inconstitucional lo que dice el reglamento del INE o en los lineamientos del INE, pues el INE va a sancionar con base en sus lineamientos o su reglamento, y va a decir el INE, pues como no decía nada la ley o había una omisión legal, pues yo creé estos lineamientos y yo voy a sancionar con base en estos lineamientos. O yo establecí estos reglamentos y yo voy a sancionar con base en este reglamento. Pero ¿qué tal si ese reglamento o esos lineamientos o ese acuerdo del INE es inconstitucional? Pues el INE no va a decir, oigan, lo que yo hice es inconstitucional, ¿verdad? No. Quien lo va a decir es el Tribunal Electoral. O sea, la autoridad para interpretar la Constitución es el tribunal. El INE es una autoridad administrativa, los OPLES son autoridades administrativas y no les corresponde esta función de interpretar la Constitución. La función que les corresponde es crear los lineamientos, los acuerdos, los reglamentos suficientes para que se estructure muy bien el proceso electoral y se tengan las normas necesarias para un proceso electoral. Pero a la hora de sancionar, si yo como autoridad administrativa sanciono con base en un reglamento, pues está bien, yo mismo tengo ese reglamento como autoridad administrativa, porque la ley no me dice nada. O sanciono también con base en lo que señala la ley. Pero ¿qué tal si lo que señala el lineamiento o lo que señala la ley es inconstitucional? Por eso muchos especialistas dicen, no, 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 no. El que tiene que resolver en única instancia es el tribunal, es la autoridad jurisdiccional. Si ponemos a resolver a una autoridad administrativa, vamos a tener muchas contradicciones en lo que interpreta una autoridad administrativa y luego en lo que interpreta una autoridad jurisdiccional. Y obviamente no hacen la misma interpretación una autoridad administrativa que una autoridad jurisdiccional. De entrada, porque una autoridad administrativa se integra, pues no solamente por abogadas y abogadas, una autoridad administrativa se integra, puede ser por una persona que es médico veterinario, otra persona que es arquitecto, otra persona que es sociólogo, otra persona que es psicóloga y una abogada o abogado. Ese puede ser un consejo en un instituto estatal electoral o se puede integrar así inclusive el propio consejo del Instituto Nacional Electoral. Porque el consejo general de cualquier autoridad administrativa a quien representes a la ciudadanía. Entonces no podemos decir todos tienen que ser abogadas y abogados porque nos representan a nosotros el órgano administrativo. Antes, acuérdense, en el INE se llamaban, en el IFE hubo un tiempo en que se llamaban consejeras y consejeros ciudadanos. Acuérdense. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos a la autoridad administrativa sancionar y luego revisamos su sanción. Fue lo que pasó mucho tiempo, fíjense, de 1996 a 2014, así sucedía. Sancionaba el INE y luego tenía que revisar sus resoluciones, el tribunal, y en muchas ocasiones el tribunal pues revocaba la resolución del INE porque no hacía una interpretación a la Constitución directamente. El INE realmente fundamentaba muchas veces sus sanciones en atención a la legalidad, a la ley.
porque no es una autoridad constitucional. Luego a ver si entramos en ese tema de cuál es una autoridad constitucional y cuál no, pero se los digo ahorita rápidamente. Una autoridad constitucional, o sea, acuérdense, ustedes muchas veces van a escuchar el tema de tribunales constitucionales. Tribunal constitucional quiere decir, pues, que es el máximo tribunal en un país, que es el tribunal que puede interpretar la Constitución y que es un tribunal que resuelve en última instancia. Sus sentencias no son revisadas por ningún otro tribunal en ese país. Por eso tenemos el Tribunal Constitucional de Costa Rica, el Tribunal Constitucional de Colombia, el Tribunal Constitucional alemán, el Tribunal Constitucional español, el Consejo Constitucional francés, ¿no? La Corte Constitucional italiana, etcétera, etcétera. Cada país tiene su Tribunal Constitucional, que es el último tribunal, que interpreta la Constitución y que dice aquí este artículo constitucional se aplica de esta forma y aquí este artículo constitucional se interpreta de esta forma, con sentencias definitivas e inatacables, ¿no? Es un órgano constitucional. Entonces, en México, el INE, las autoridades administrativas, conforme a la Constitución, no son autoridades constitucionales. Las autoridades constitucionales en México, bueno, porque fíjense, luego vienen muchos extranjeros acá a México y nos dicen, oigan, pero es que su sistema es muy particular, está muy raro, nos dicen de repente. Porque ya vimos, ¿no? En México, digo, en el mundo hay tribunales constitucionales, nada más uno, como la Corte, no como el Tribunal Constitucional Español. Nada más es uno. ¿Qué creen? En México tenemos dos. ¿Cómo que dos? Sí. En México hay dos tribunales constitucionales de última instancia con sentencias definitivas e inatacables que interpretan la Constitución. ¿Cuáles son? La Suprema Corte de Justicia de la Nación en todas las materias y en materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También es un tribunal constitucional, el Tribunal Electoral de última instancia, con facultades y atribuciones para interpretar la Constitución, con facultades y atribuciones para declarar la inaplicación de una norma cuando ésta no sea constitucional. O sea, el Tribunal Electoral puede decir, este reglamento del INE es inconstitucional, no aplica. Estos lineamientos del INE son inconstitucionales, no aplican. Estos estatutos del partido político tal son inconstitucionales, no aplican. Este código electoral es inconstitucional, no aplica al caso concreto, ¿no? Esas atribuciones tiene el Tribunal Electoral y sus sentencias son definitivas e inatacables. Ojo, las sentencias del Tribunal Electoral no las puede revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, son definitivas e inatacables. Por eso en otros países del mundo nos dicen, oigan, es que ustedes tienen un sistema híbrido único en el mundo, donde tienen dos tribunales constitucionales y ninguno de esos tribunales puede revisar las sentencias del otro tribunal. Pues no, porque en México las legisladoras y los legisladores le han dado un tratamiento muy especial a la materia electoral a partir de la elección de 1988. Después de la elección de 1988, que fue muy controvertida, donde se dijo se cayó el sistema, unos dijeron se cayó porque no habló, otros dicen se cayó porque se apagó, pues quién sabe qué pasó, ¿no? Yo no estaba ahí y yo soy abogado y si no me enseñan las pruebas no les puedo decir así pasó, así no pasó. La cosa es que ese proceso electoral, que fue muy cuestionado, pues provocó crear estas autoridades electorales y crear un sistema electoral muy robusto que otros países en el mundo no tienen. Y fíjense, crear legislación solamente para lo electoral, crear autoridades administrativas y jurisdiccionales solamente para lo electoral y crear obviamente jueces y juezas, tener jueces y juezas solamente para lo electoral, con reglas distintas a todas las demás materias y con un tribunal constitucional en materia electoral. Hasta allá hemos llegado y con procedimientos obviamente especiales sancionadores, ordinarios sancionadores también
cada vez más fuertes, más robustos. Tenemos todo un sistema electoral que ahora, pues algunos opinan, algunos no, ahora es un modelo a seguir para muchos países en el mundo. Inclusive en Estados Unidos ya andan pensando en tener autoridades electorales que no tienen y ya se han metido 2, 3 problemas en elecciones presidenciales. Y no dicen nada, pero la verdad es que no saben qué hacer porque no tienen una verdadera autoridad electoral en algunos países que resuelvan este tipo de controversias. Entonces, bueno, en México sí tenemos un tribunal constitucional en materia electoral. En Europa dicen, pero ¿cómo le hacen eso en México? Pues sí, en México sí. Ya sabemos que allá nomás tienen sus tribunales constitucionales que ven todas las materias, también la de derechos políticos. En México no. En México si empezamos a hablar de derechos políticos, empezamos a hablar de electoral, pues tenemos nuestros propios tribunales electorales a nivel federal y a nivel local. Y todo esto nace de este principio, como les digo, de la potestad de sancionar que tiene el Estado, pero atendiendo a lo que dice la Constitución y la ley. Y entonces vienen los temas y las discusiones, pero ¿quién debe atender y quién debe interpretar la Constitución? ¿Todos los órganos electorales o, no, o nada más los jurisdiccionales? Y por eso luego siempre vamos a entrar a la discusión, ¿el INE debe sancionar o esa facultad del Estado en materia electoral solamente se la dejamos al Tribunal Electoral? Y por ahí nos vamos a ir, ¿no? Todas las pláticas, revisando pues cuál es la autoridad idónea y qué criterios se han emitido. Luego los procedimientos electorales sancionadores también se han definido, ¿no? Tradicionalmente como una secuencia de actos, trámites y diligencias. No más que otra vez entra el híbrido. Unas autoridades realizan trámites y diligencias y otras, y sustancian el asunto, y otras autoridades resuelven. Entonces el INE tiene que apoyar en todo al tribunal, desde la investigación, la sustanciación, y el tribunal tiene que resolver. El INE tiene que integrar todo el expediente. El INE tiene que realizar todas las investigaciones. El INE tiene que integrar todas las pruebas. Y posteriormente el tribunal tiene que resolver. Y muchas veces si el INE no ha agotado todos estos procedimientos, actos, el tribunal pues tiene que decirle al INE, ¿sabes qué? Agota esta investigación que no agotaste para que yo pueda resolver. Por eso también muchas veces dicen, bueno, ya que el tribunal también haga toda la investigación. Pues no, no hay estructura y no es una autoridad investigadora. Pues el tribunal no puede realizar la investigación. Pero pensemos en el penal, una cosa es el MP y otra cosa es el juez. El MP hace toda la investigación, recaba todas las pruebas, etcétera, etcétera, y quien resuelve es el juez. Más o menos, no igual, pero más o menos parecido en materia electoral, pues quien hace todas las diligencias, recaba toda la investigación, integra el expediente, recaba las pruebas, es el INE y posteriormente quien resuelve es el tribunal. Aunque insisto, todavía siguen diciendo muchos que quien debe de resolver en primera instancia debe ser la autoridad administrativa. O sea, el INE sabe todo lo que tiene que hacer el INE y eso le agregamos, ponte a sancionar, no, pues nunca vamos a cagar. Pero bueno, todo esto se los estoy diciendo con la idea de pensar pues en una próxima reforma electoral. A lo mejor estamos hablando de muchas cosas que el año que entra ya no estamos hablando de eso porque vino la reforma electoral, pero hay que tomar en cuenta todos estos tiempos, ¿no? Luego la etapa del procedimiento. Primero, ¿quién presenta la denuncia queja? Y luego viene una figura aquí también que se ha discutido mucho, la de oficio. Y la aplican o no las autoridades administrativas. Fíjense, puede presentarse una denuncia, una queja de oficio, pero hasta dónde llegan esas atribuciones y hasta dónde es efectiva y hasta dónde sí se ha realizado. Ah, entonces yo soy consejero de un OPLE y veo unos espectaculares, presento la denuncia. ¿Está bien o no está bien? ¿La dejamos de oficio o tiene que ser a petición de parte? Sí, adelante, Carlos, buenos días. Buenos días. Buenas tardes ya, perdón. Bueno, Buenas ya tardes. vamos.
Estamos acercándonos a las tardes ya. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Recuerdo una experiencia con 2015 me tocó estar en el contencioso electoral del OPLE de Yucatán. Sí. Y recuerdo que sucedió algo como el ejemplo que planteaba. Un consejero electoral un día llegó a las instalaciones y presentó un escrito en el que pues, se planteaba que había observado en el transcurso de su domicilio al instituto espectaculares en los que él estimaba que se podía infringir la legislación electoral. Entonces ahí el área, el titular de la unidad, desechó la queja porque en la legislación de Yucatán, para que se pueda promover, para que pueda iniciar de oficio una queja, un procedimiento sancionador, tenía que ser promovido por un órgano. Entonces, por órgano, el titular entendió que se refería al Consejo General o a la Junta General Ejecutiva, o podía ser el presidente del OPLE o el secretario ejecutivo. Y como no se cumplieron con estos elementos, pues desechó la queja de un consejero electoral y bueno, pues fue un tema que pues es anécdota, ¿no? O sea, sí pasa ese tipo de circunstancias a veces, sobre todo que llama la atención esta figura de oficio, ¿no? De los procedimientos que puedan iniciar de oficio. Nada más era el comentario que quería Sí, compartir. muchas gracias, Carlos, por tu comentario. Y efectivamente, de entrada empezamos con ese problema de oficio, pues quién, ¿no? Si un solo consejero lo puede hacer, o tiene que ser todo el Consejo General, o puede ser el secretario, o qué autoridad es la que puede hacer este trámite de oficio. Ojalá luego tengamos unas legislaciones mucho más claras donde digan puede ser de oficio a partir de que tal autoridad o tal persona, como dices muy bien, Carlos, a lo mejor el presidente o la presidenta, pues él solo lo puede hacer de oficio, o a lo mejor se necesita la aprobación de todo el consejo para para tramitar esa denuncia o esa queja en forma de oficio. Luego, unos le dicen queja, otros le dicen denuncia. ¿Es queja o es denuncia? Pues hay como la quieran, pero están las dos figuras, ¿no? Entonces también hay que aclarar ese tema, si voy a presentar una queja, si voy a presentar una denuncia, en fin, ahí están los tres temas: denuncia, queja, puede ser a petición de parte, puede ser de oficio, cuándo las podemos presentar, pues vamos a ir viendo todos esos temas en la parte de conocimiento. Luego la investigación, ¿no? La investigación, pues por lo general, como son procedimientos electorales, pues muchas veces se tiene que tener rápidamente la investigación para rápidamente sancionar, porque estas sanciones obviamente pueden afectar el proceso electoral. Por ejemplo, les digo rápidamente, dos cosas muy importantes. Si se anula una elección, o si llega un partido y le dice al tribunal, quiero que se anule una elección, muchas veces ofrece como pruebas las denuncias que se presentaron durante todo el proceso electoral. Y mira, le dice al tribunal, mira, yo presenté o se presentaron estas denuncias, donde se hizo valer estos espectaculares, donde se hizo valer pues aquello, esto, lo otro, todo lo que quieran en esas denuncias. Entonces dice el partido al tribunal, yo te las ofrezco como pruebas para que se anule la elección, porque ahí se están acreditando tales y tales irregularidades. Pero entonces el tribunal, pues imagínense, el tribunal le requiere a la autoridad administrativa, oye, pues, ¿cómo van todas esas quejas? Y por lo general nos puede contestar la autoridad administrativa, pues apenas estoy iniciando la investigación. Entonces, ¿es cierto todo lo que se dice en la denuncia o no? Pues van empezando la investigación. Algunas sí están concluidas, entonces sí puede ser una prueba indiciaria de que sucedió alguna irregularidad. Pero si van a la mitad, no nos van a servir. Luego entonces, para resolver una queja y para hacer una investigación, pues ahí sí no tenemos plazos definitivos, y muchas veces la mayoría de las quejas o de las sanciones vienen después del proceso electoral. Los ejemplos, ¿no? Ahí les va. Amigos de Fox, Pemex Gate se resolvieron 3 años después. ¿Vamos a anular el proceso electoral o no de la elección presidencial del 2000? No, pues se resolvieron 3 años. No, pues ya, ¿no? Imposible anular un proceso electoral.
Se sancionó al PAN, al Verde y al PRI, pero ya el candidato ganador ya tenía 3 años de presidente. Y luego otra cosa que sucedió ahí, que luego vamos a ver, se sancionó a los partidos porque no se podía sancionar a las candidaturas. Entonces Fox a todo dar, se acreditó en la campaña que hubo un financiamiento paralelo, pero yo ya soy presidente y a mí no me pueden sancionar, porque tuvimos sanciones posteriores. Luego, otra cosa de la materia electoral, no se les pase sobre todo a los que también se dedican a otras materias, porque ahí viene, acuérdense, las reglas en materia electoral no tienen nada que ver con penal, civil, laboral. Luego decimos, soy un abogadazo, domino el penal y el civil, también voy a dominar el electoral. No, es otra cosa. De entrada, electoral no procede el juicio de amparo. Y luego muchos nos dicen, ¿cómo que no? Pues no. En materia electoral el juicio de amparo nomás no funciona. Hay otros medios de impugnación especiales solo para lo electoral, pero el amparo no nos va a funcionar. Entonces, ¿a qué me refiero también con esto? Que muchas veces, por ejemplo, si yo soy un abogado que me dedico al civil y llega un cliente o una clienta a mi despacho, ¿no? Y me dice, no, pues me quiero divorciar. Pues a todo dar, aquí están las causales de divorcio, ¿cuál aplica? No, pues que abandono de hogar. Ah, pues ya tenemos lista la demanda y ya sabemos cómo nos vamos a defender. Fíjense. Penal. No, pues que llega una persona al despacho y me dice, no, pues ¿qué crees? Se atropelló una persona aquí en la esquina, no sé qué, quién sabe si se murió o no, estoy muy preocupado. Ah, ya tengo listo ahí el amparo a lo mejor, o el medio de impugnación, ¿no? Que voy a presentar para defender a esta persona. Electoral, no aplica así. El electoral, de repente, un partido político, pues toma la decisión de presentar estas quejas que les digo. Y entonces presenta una queja porque sucedió no sé qué cosa en la elección. Presenta otra queja, presenta otra queja. Total que la autoridad administrativa ya tiene 15 quejas de ese partido. Y el partido piensa que tiene muy buenos abogadas y abogados porque pues todo, no se les pasa nada. Que una espectacular queja, que uno no sé qué, queja, que pasó esto, queja, y queja, y queja, y se sienten unos abogadazos, ¿no? Tenemos todo el proceso electoral controlado. Somos el mejor despacho en materia electoral, sí, perfecto, y luego ganas la elección. ¿Quién va a utilizar todas esas quejas? No crean que las puedo, no crean que se pueden desechar, no crean que me puedo desistir de todas esas quejas. Aquí no aplica como en otras materias, aquí no me puedo desistir de ninguna queja que haya promovido, porque son temas públicos y afectan todo el proceso electoral. No puedo decir, ya presenté esta queja y a los 5 días, no, siempre no, porque ¿qué crees? Gané la elección. No, la queja ya se tiene que dar seguimiento, porque son temas públicos, temas del voto de toda la ciudadanía. Entonces esos que se sentían las abogadazas y abogadazos presentaron 15 quejas y luego ganaron la elección. ¿Quién va a utilizar todas esas quejas? El que quedó en segundo lugar. ¿Quién promovió todas esas quejas? El que quedó en primer lugar. Esas quejas van a servir de pruebas para el segundo lugar y en un momento dado con esas quejas se podría anular la elección. ¿Quién promovió las quejas? El primer lugar. Entonces no es como en el penal y el civil que ya sabemos a qué vamos y qué vamos a defender. En el electoral no sabemos porque no sabemos si vamos a ganar la elección o si vamos a perder la elección. Entonces todo lo que se promueve en materia electoral como me beneficia, me perjudica. Entonces tengo que tener muchísimo cuidado. Luego los partidos políticos dicen, no, pues es que históricamente perdimos, entonces impúgnate todo. Pues históricamente ganaste ahora. Lo que históricamente te pasó, ahora es al revés, ahora ganaste. O luego dicen, es que históricamente hemos ganado, aquí no pasa nada, no impugnes nada, pierde. O sea, en materia electoral, la historia cambia cada 5 segundos. Una vez yo fui a Oaxaca y me dijeron, no, licenciado, se está burlando de nosotros. ¿Para qué nos dice que vamos a ganar si aquí toda la vida ha ganado el PRI? Mejor enséñenos cómo anular una elección. En vez de cómo defender una elección, platíquenos cómo se puede anular una elección.
Y entonces yo les dije, en Oaxaca no les voy a platicar las dos cosas, porque en una de esas capaz que ganan. Era la coalición de Gabino Cue, los de Oaxaca se han de acordar, cuando estaba compitiendo Gabino Cue con el PRD, el PAN y otros partidos, pues fuimos a dar un curso ahí y ellos estaban seguros de que no, enséñanos cómo anular la elección, seguro va a ganar el PRI. Entonces yo les dije, les voy a enseñar las dos cosas, no vaya a ser una de esas que tengan que defender la elección. Y pues así pasó, históricamente, toda su vida, durante miles de años, había ganado en Oaxaca el PRI, pues perdió. Y ganó la coalición con Gabino Cue. Y entonces lo que tuvieron que hacer los abogados de esa coalición y las abogadas fue defender la elección, ¿no? Entonces cambió radicalmente la estrategia de los abogados, porque tenían que defender la elección. Y ahora, fíjense, otro tema en el electoral. ¿Cómo que defender la elección? Si ya gané, ¿qué le voy a defender? Se tiene que defender, y ese es otro error muy común en la materia electoral. Gana un candidato, gana su partido, y lo que hacen es irse a celebrar, en vez de defender la elección. Entonces, por ejemplo, en diputados federales, ¿no? Diputaciones federales. A ver, si el INE ya me dijo que gané la elección, que el cómputo distrital está a mi favor, que cumplo con todos los requisitos, o sea, que soy elegible como candidato ganador. Si ya todo eso me dijo el INE, ¿qué voy a defender en la elección? O sea, ¿qué voy a impugnar ante el tribunal si yo soy el ganador? Obviamente no voy a impugnar que soy elegible. No voy a impugnar la constancia de mayoría y validez. No voy a impugnar la declaración de validez que hizo el Consejo Distrital de que yo gané la elección. Nada de eso voy a impugnar. ¿Qué voy a impugnar? Fíjense, el cómputo distrital. ¿Cómo que el cómputo distrital? Si el cómputo distrital dice que tú ganaste. Sí, el cómputo distrital dice que yo gané, pero no en todas las casillas, en la mayoría. ¿Qué voy a impugnar yo? Las casillas donde perdí. ¿Pero para qué? Porque ¿saben qué? Va a llegar el segundo lugar también al tribunal y el segundo lugar va a impugnar las casillas donde yo gané. Y si tiene razón, el segundo lugar puede ser que me alcance y me rebase. Es decir, si se anulan casillas donde yo gané, me va a ir alcanzando el segundo lugar. Y si se anulan muchas casillas donde yo gané, me alcanza y me rebasa. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como primer lugar? Impugnar las casillas donde perdí para aumentar mi ventaja. Porque en una de esas, como ya ha sucedido en la realidad, en una de esas me alcanza el segundo lugar y me rebasa. Entonces vean cómo en materia electoral, una vez que termina la jornada electoral, se emiten los resultados, tienen que participar en las impugnaciones muchas veces también en primer lugar. Y tiene que defender su elección en primer lugar. Entonces, todas estas quejas que estamos platicando también me pueden servir o me pueden perjudicar, independientemente de quién las haya promovido en su momento. Ahí se van a quedar. Y si actúa rápidamente la autoridad administrativa y luego la jurisdiccional, vamos a tener sanciones. Y vamos a saber que se acreditaron determinadas conductas, determinadas irregularidades. Y esas conductas e irregularidades que se acreditaron vía las quejas también pueden provocar que se anule la elección. Todo esto se los digo porque una queja puede provocar una sanción administrativa, pero hasta ahí no llega. Una queja también puede provocar una sanción de que se anule una elección. Y hasta ahí no llega la queja. Una queja también puede provocar que se configure un delito electoral. Entonces vamos a tener una sanción de que se anula la elección. Vamos a tener una sanción administrativa, por lo general económica, pero puede llegar, como vamos a ver, hasta pérdida de registro de un partido político, por ejemplo, y vamos a tener una sanción que también puede configurarse en una sanción penal. 3 sanciones distintas. Puede provocar una queja, porque yo promoví una queja diciendo esto y esa conducta o esa irregularidad puede configurarse en que se anule la elección y también puede configurarse en una sanción o un delito electoral. Por ejemplo, rebasé el tope de gastos de campaña. Eso puede provocar que se anule una elección, que tenga una sanción administrativa
y también que se configure un delito electoral. Sí, adelante, Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, maestro, compañeras y compañeros. Maestro, disculpe, un ejemplo de una queja que haya terminado en la anulación de la votación. Sí, hay varios ejemplos. Por ejemplo, una queja donde pues tenemos muchas de esas de rebase de tope de gastos de campaña. Tenemos otras quejas donde se dice, pues aquí, por ejemplo, nos presentan una queja donde se advierte en esa queja que se utilizaron símbolos religiosos durante la campaña y se presentaron diversas quejas, se hizo la investigación y, por ejemplo, había videos, había espectaculares, había transmisiones en radio y televisión donde se acreditaba que un candidato y un partido político pues decían o hablaban a favor de una religión, en este caso la católica. Todo eso se acreditó en quejas y luego todo eso provocó que se anulara una elección. Entonces es un ejemplo donde las quejas como que se van prefabricando las pruebas. Y miren, en esta queja, te pongo esta queja porque tal candidato hizo esta alusión a un símbolo religioso y aquí está el video y aquí está, se hace la investigación y efectivamente sucedió y se sanciona a ese candidato y al partido. Pero ahí queda la queja. Y luego si el resultado es cerrado, pues eso puede provocar que se anule la elección y ya tenemos el antecedente de la queja donde ya lo revisó el INE, ya lo revisó el tribunal o a nivel local lo mismo y esto ya quedó debidamente acreditado. Hasta muchas veces el candidato queda confeso porque lo citan y dicen, no, pues sí, efectivamente, pero eso es mi libertad de expresión. Pero ya lo reconoció. Muchas veces también se quejan, se presentan quejas porque por los periodistas muchas veces publican cosas en el periódico donde se están acreditando una serie de circunstancias y entonces viene la queja también a la autoridad, se ofrecen como pruebas las notas periodísticas, mandan citar a la persona y dice, ¿tú hiciste esas declaraciones en el periódico? Pues sí, no lo niegan. ¿Estos son actos anticipados de campaña? Pues sí, porque hice todas estas alusiones antes de que iniciara la campaña, dije voten por mí, voten a favor de mi partido y todavía no inicia. ¿Todos son actos anticipados de campaña? Sí. ¿Queda acreditado en estas quejas? Sí. Y luego ganas la elección por un resultado muy cerrado, pues esas quejas las va a presentar como pruebas el partido político. Y es muy sencillo, porque el partido político que impugne no tiene que tener la queja ahí lista, simplemente la cita y le dice al tribunal, requiere al Instituto Electoral del Estado tal, o requiere al INE que te mande copia de todas estas quejas. Y entonces luego el tribunal emite un acuerdo de requerimiento y le dice al INE o al Instituto Estatal Electoral, tienes 24 horas para mandarme copia de todas estas quejas, a ver si se acredita o no se acredita esas circunstancias. Entonces, ojo, las quejas pueden servir como un medio probatorio para que posteriormente se anule la elección. Y también cuando llega una queja, ojo, si se advierte que puede configurarse un delito electoral, la autoridad administrativa y la autoridad jurisdiccional están obligadas a darle vista a la autoridad correspondiente. O sea, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, muchas veces también se le da vista de esas quejas y entonces ya nos estamos metiendo también en un problema penal y a lo mejor me cita la autoridad penal y entonces tengo ahí también un tema penal. Entonces no es nada sencillo. Y estas quejas que muchas veces dicen, no, pues voy a presentar la queja solamente para que quite los espectaculares. O voy a presentar la queja solamente para que se dicten medidas cautelares y ya no salga eso en radio y televisión. O ya no circule esto en redes sociales. Pues ojo, esa queja que estoy presentando simple y sencillamente con la intención de que se baje esa propaganda política que está afectando, pues esa misma queja puede provocar que se anule la elección o esa misma queja puede provocar que se configure un delito electoral. El problema es que cuando yo promuevo las quejas, eso tampoco se les pase, cuando yo promuevo las quejas, no sé si voy a ganar o perder la elección. Y ya las estoy promoviendo. Entonces imagínense que yo promuevo una serie de quejas y luego gano la elección. Pues ahí quedaron y las voy a ofrecer como prueba seguramente el segundo lugar. Claro, la experiencia que tenemos en el tribunal es que solamente sucede en la mayoría de los casos cuando el resultado es cerrado. Si el resultado no es muy cerrado, las pruebas indiciarias difícilmente
van a provocar que se anule la elección, pero si el resultado es cerrado, entonces sí el partido político, por lo general, que queda en segundo lugar, promueve todo tipo de medios de impugnación y todo tipo de pruebas para que se anule la elección. Sí, adelante, Laura, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Yo tengo una duda respecto a la etapa de la investigación que como autoridad administrativa nos compete. En el supuesto de que se presente alguna queja donde la parte denunciante promueve como medio de prueba algún video, nosotros lo que hacemos es una oficialía donde pues revisamos el video y nos limitamos meramente a describir lo que apreciamos en el video. Sin embargo, tenemos nosotros una disposición que dice que ningún caso de la autoridad administrativa electoral podrá valorar las pruebas para realizar pronunciamiento de fondo respecto a la materia de la denuncia. Entonces esto a mí me crea un conflicto porque digo, si nada más nos vamos a limitar a describir y no podemos realmente decir, efectivamente se usó una imagen religiosa o efectivamente se aprecia al candidato, o no podemos discernir sobre algún pronunciamiento donde valoremos, si es o no es, y nada más nos vamos a limitar a describir, es una persona con estas características, bla, bla, y se aprecia este escudo, bla, bla. ¿Qué tan correcto o incorrecto o qué tan eficaz es realmente hacer esa descripción cuando al final ahí está el video? O como autoridad administrativa, ¿cómo le podemos hacer o qué sería, pues sí, más provechoso, beneficioso para el proceso, para esta etapa de investigación, a efecto de que el tribunal realmente pueda decir, esto que me está aportando la autoridad investigadora es para mí de importancia para poder yo realizar algún pronunciamiento? Gracias. No, muchas gracias, Laura, a ti por tu intervención. Es muy interesante lo que señalas y sí sucede continuamente. Mira, en primer lugar, el tribunal ha señalado en diversos criterios que siempre que se presenta un video y que se tiene que valorar un video como prueba, hay que revisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. O sea, dónde sucedió, cómo sucedió y si es durante el proceso electoral o no. Esas circunstancias de modo, tiempo y lugar muchas veces son muy difíciles de acreditarse. Por ejemplo, que un candidato está hablando de símbolos religiosos o está haciendo valer algún tema relacionado con símbolos religiosos y nos manda por ahí un partido, un video, donde sale el candidato hablando de una religión o de algún símbolo religioso, lo que quieran. Pero ese video es de ese proceso electoral, es antes de ese proceso electoral, era ya candidato, no era candidato. ¿Qué tanto nos puede aportar ese video, ¿no? Entonces es lo que se llama circunstancias de modo, tiempo y lugar. El Tribunal Electoral ha llegado a la conclusión de que un video, como lo señala la ley, no es una prueba con valor probatorio pleno. Entonces eso queda en, como tú lo dices muy bien, Laura, hay que levantar un acta redactando todo lo que se advierte del video. Pero también hay que redactar, pues sabes que aquí no sabemos si es del proceso electoral del 2018, si es del 2021, si es del 2015. Por ejemplo, aparece un paquete quemándose con las boletas en una casilla y aparece ahí en el video el número de casilla y las boletas quemándose ahí en un paquete. Pero ¿de qué proceso electoral es? ¿Quién quemó el video? ¿De qué? O sea, son las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces el tribunal dice, es solamente una prueba indiciaria. Ahí lo que tendría que hacer la autoridad administrativa es buscar más pruebas indiciarias para que puedan arribarnos a una conclusión. Si tenemos varios videos en el mismo sentido y a lo mejor sale una persona en ese video, pues lo que tendríamos que hacer es, para fortalecer la prueba, es, por ejemplo, citar a la persona, ¿no? Y decirle, oye, a ver, ¿es cierto esto? ¿No es cierto? ¿De cuándo fue? ¿Cuándo no fue? Es decir, tenemos que tener una serie de pruebas indiciarias porque una sola no nos va a servir. Tenemos que hacer lo que se dice, concatenar diferentes pruebas, aunque no tengamos una con valor probatorio pleno. Ojo, eso no quiere decir que ya no se acredita la irregularidad. Podemos tener varias indiciarias en el mismo sentido y con eso podemos arribar a una conclusión, tanto la autoridad administrativa como la autoridad jurisdiccional. Seguramente ustedes, la autoridad jurisdiccional, les va a decir, pues recaba todas las pruebas indiciarias que pueda sobre el asunto para que yo lo resuelva ya con todas las pruebas que se pudieron
recabar. Ojo, es muy importante siempre que luego se le pasa a la autoridad administrativa citar a los que pueden ser probables responsables de esa conducta o de esa irregularidad. Es lo que se llama el derecho de audiencia. Ojo, el derecho de audiencia es un derecho constitucional. Lo diga o no la ley, es un derecho constitucional. Entonces yo tengo que citar al que salga en el video y que pues desahogue esa prueba que salga en el video, pero ojo, es importantísimo otras pruebas indiciarias. Todos los especialistas en pruebas, sobre todo los italianos que son los que más han desarrollado el tema de pruebas, dicen una sola indiciaria no nos va a llevar a ninguna conclusión, pero varias pruebas indiciarias sí. Entonces, si tenemos la confesional, por ejemplo, de esta persona que citamos, o una testimonial, y a eso le agregamos el video, ya tenemos 3 pruebas indiciarias que podemos arribar a una conclusión sin tener una con valor probatorio pleno, pero tenemos 3 indiciarias. El solo video, pues nos va a costar muchísimo trabajo y ya la experiencia nos dice que muchas veces los partidos políticos ofrecen por ofrecer las pruebas. Ofrecen una serie de videos que nada tienen que ver y entonces hay que desahogarlos, como tú lo dices muy bien, Laura, hay que decir, pues de este video se advierte tal cosa, pero nada más tenemos ese video como una prueba indiciaria que no podemos decir que es cierto, porque pues todos lo sabemos también, con los adelantos de la tecnología y todo, pues hasta puede estar editado el video. Entonces necesitamos necesariamente otras pruebas indiciarias. Lo que sí es una obligación es desahogar minuciosamente esa prueba. No puedo decir, ya vi el video al principio y al final. Tengo que ver todo el video y si dura media hora, pues media hora. Tengo que desahogarlo, tengo que levantar un acta y tengo que decir qué se advierte de todo el video, no al principio y al final, sino durante toda la media hora levanto el acta, queda ahí como una prueba indiciaria y mi función como autoridad administrativa será recabar más pruebas relacionadas con ese video para tener otras pruebas indiciarias en su caso, y si no, pues quedará como una prueba aislada que va a ser muy difícil que con ese solo video arribemos a una conclusión. Muchas gracias, Laura. Sí, adelante, César. Buenas tardes. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, claro. Adelante. Ok. Mi duda va en el sentido, lo que comentaba respecto a la valoración de los videos en el proceso, en el procedimiento especial. En algunos expedientes que se han resuelto, me queda la duda porque la autoridad, al momento de realizar la certificación, por ejemplo, de videos respecto a denuncias hechas por videos que aparecen en redes sociales, la autoridad únicamente puede certificar sobre la existencia del video en dicha red social, más no el contenido o la veracidad, mejor dicho, del contenido que en el video se contiene. Mi duda es, por ejemplo, también hacía referencia hace algunos momentos de citar a la persona para poder desahogar las pesquisas con mayor profundidad. Sin embargo, si la persona no porta un gafete que permita identificar quién es, si no hay un elemento que pueda establecer más allá de la presunción quién es la persona, cómo se puede realizar una diligencia de esa índole. Esa es mi pregunta en términos generales. Sí, muchas gracias, César. Mira, es que estamos aquí en un problema serio de que la tecnología cada vez nos va rebasando más y cada vez nos va rebasando más. Y otro problema que ya vamos a ver en las siguientes sesiones, este tema de las redes sociales, que ni siquiera, o sea, no estamos ni con lo más elemental. ¿Y qué es lo más elemental? Que estén reguladas en la ley, no están ni reguladas en la ley. Entonces, el INE ha hecho muy buen trabajo y vía acuerdos y convenios, pues ha firmado varios acuerdos y convenios con las redes sociales. Y entonces las redes sociales, de alguna forma, como Facebook, YouTube, de alguna forma, a veces, no en todos los casos, pueden identificar a esa persona. Y entonces, con el convenio, entonces el INE le dice, ¿sabes qué? Pues da de baja a esta persona en la red social o dame los datos de esta persona en la red social, porque muchas veces también hay, por ejemplo, promoción política o promoción personalizada en redes sociales, pero se pagó un dinero para esa promoción. Entonces, hasta allá tenemos que llegar las autoridades electorales en quién pagó ese dinero a esa red social y si esa red social admitió ese dinero y pasó esa propaganda política porque hubo dinero de por medio.
Entonces ahí ya empezamos a diversos criterios, por ejemplo, hasta actualmente ahorita ha dicho el tribunal cuando el tema de redes sociales sea espontáneo, no se puede regular y no se puede sancionar. Pero cuando el tema de redes sociales no sea espontáneo, entonces sí hay que sancionar, hay que dictar medidas cautelares que vamos a ver posteriormente, hay que ver cómo está el convenio con Facebook, por ejemplo, y a lo mejor Facebook lo puede dar de baja, o en Twitter se puede dar de baja a esa persona para que no siga afectando una elección, y hay que ver si se puede sancionar, si se puede acreditar que efectivamente se pagó un dinero a esa persona para que transmitiera esa propaganda política. Por ejemplo, pues las personas famosas o los youtubers que luego le dice un partido, pues ponen tu Twitter o ponen en las redes sociales que voten por este partido, di que tú apoyas este partido. Pero eso no es espontáneo, se le está pagando dinero a esa persona famosa para que señale eso, entonces eso está afectando la elección. Pero nuestra función como autoridad administrativa o jurisdiccional, pues es que se acredite en el expediente que efectivamente se le pagó un dinero a esa persona. Entonces no es un tema nada sencillo. Luego parece que se complica mucho y resulta que la misma persona famosa, cuando se le cita, dice, sí, efectivamente me pagaron un dinero por eso, pero eso no es ilegal, ¿no? Entonces hay que ver, como le decía lo mismo a Laura, tenemos que acumular una serie de pruebas, todas van a tener el carácter de indiciarias, acuérdense, porque conforme el sistema de medios de impugnación en materia electoral, en el tema de pruebas, pues casi todas las pruebas son indiciarias, no tienen valor probatorio pleno. Conforme a la ley, la única prueba que tiene valor probatorio pleno, o sea que se entiende como cierto lo que se está señalando en esa prueba, es la documental pública. Ya el tribunal abrió la puerta y dijo que los testigos de grabación del INE también tienen valor probatorio pleno. ¿Cuáles son los testigos de grabación del INE? Todo lo que aparece en radio y televisión. Que el INE está monitoreando, eso también tiene valor probatorio pleno y se tiene como cierto. O sea, si sale un anuncio en televisión o un anuncio en radio, seguramente se va a acreditar ese anuncio rápidamente porque tiene valor probatorio pleno, ya lo monitoreó el INE, ya sabe quién se pronunció, qué candidato o qué persona se pronunció a favor de un partido político en radio y televisión. Pero si de ahí, como tú lo señalas, César, nos pasamos al tema de redes sociales, pues estamos en un mundo y en un universo que ni siquiera está regulado por la ley. Y que muchos dicen, y la mayoría de los países en el mundo se dice, es que no se pueden regular las redes sociales, es libertad de expresión de todas las personas. Y el tribunal lo ha señalado, pues sí, aquí hay que atender a la libertad de expresión y al derecho a la información, mientras no haya dinero de por medio, porque si hay dinero de por medio, se está afectando la equidad en la contienda. Hay recursos en una campaña que no están declarados y entonces esto puede provocar que se anule una elección, pero hay que hacer toda la investigación y como tú lo señalas, muchas veces en los convenios que hace el INE con redes sociales, de alguna forma podemos saber quién es esa persona y llegar hacia esa persona, pero muchas en otras ocasiones no podemos saber quién es esa persona, o muchas veces nomás sale la propaganda y no sale ninguna persona. Entonces, más trabajo nos va a costar tanto a la red social como al INE y luego al tribunal acreditar eficazmente quién puede ser la persona sancionada. En otros casos sí se sabe quién es la persona, qué fue lo que promovió, que en redes sociales sabemos exactamente y hasta la misma persona lo reconoce. Entonces hay que ver siempre el caso concreto, pero sí todavía tenemos muchos casos que ni el INE, inclusive ni la red social saben de qué persona se trata. Entonces no hay sujeto, ¿no?, al cual podamos sancionar, pero de todos modos, aunque no existe el sujeto al cual podamos sancionar, sí está ahí la infracción y en un momento dado esto puede provocar que se anule la elección. Lo vamos a ir siguiendo, vamos a seguir viendo varios casos así, César. De todos modos, muchas gracias por tu participación. Sí, Carlos, adelante y luego Laura. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Ahí me gustaría hacer una breve reflexión sobre lo que comentaba la compañera Laura. Sí. Respecto a si se debe o no valorar sobre las pruebas desde la autoridad que investiga, ¿no? Ahí recuerdo que el ejercicio de la valoración de los medios de prueba pues le corresponde únicamente a la autoridad que resuelve, que en este caso pues sería la sala o los tribunales locales, ¿no? Entonces, como ya habían comentado, sí, en efecto,
pues cuando se hacen este tipo de diligencias en las que se certifican hechos o, por ejemplo, un video como prueba técnica, pues sí, únicamente hay que limitarse a la descripción de lo que va aconteciendo momento a momento en ese tipo de pruebas, ¿no? Obviamente para recabar un indicio que también me tocó ver en el último proceso electoral, tanto en el caso que yo estoy en el Tribunal de Yucatán, nos tocó seguir muchos precedentes y bueno, así los llevamos a la práctica en el tribunal, que en las investigaciones de los especiales sancionadores, la autoridad investigadora estaba faltando a su deber de exhaustividad en las propias investigaciones, ¿no? Entonces tuvimos muchos casos en los que había que reponer el procedimiento y ordenar que se buscaran mayores indicios, porque los que ofrecían los que denunciaban, pues no generaban ni siquiera certeza de la posibilidad incluso de una infracción. Entonces ahí vimos que se estaban generando líneas de investigación, pero no estaban siendo agotadas por el OPLE, ¿no? Entonces, pues sí hubo que empezar a orientar a la autoridad que investiga para que busque, por ejemplo, lo que comentaba el maestro Mora, sobre si a lo mejor si se trataba de un video o alguna publicación, incluso de redes sociales, en donde aparecían personas que se podían identificar, pues se ordenaba que al que denunciaba, que identificara, o al que denunciaba o al denunciado, ¿no? Que identificara a las personas que aparecían en la publicación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a partir de ese dato de prueba, poder girar mayores investigaciones, por ejemplo, requiriendo la comparecencia de esta persona al procedimiento, darle la oportunidad de defenderse y aportar lo que se estimara que pudiera servir para en su oportunidad resolver los casos, ¿no? Y pues abonó bastante al desahogo de varios casos en los que incluso se llegaron a las sanciones, ¿no? Ese sería mi comentario. Exactamente, Carlos, muchas gracias. Y como lo señalas muy bien, pues si la autoridad administrativa advierte una prueba indiciaria y la desahoga y señala cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar, sí sería fundamental, como ya lo habíamos señalado, que recabe otras pruebas indiciarias que fortalezcan esa misma prueba, porque con una sola prueba indiciaria no vamos a arribar a una conclusión. Entonces necesitamos que se haga la investigación más exhaustiva para que se trate de recabar más pruebas indiciarias y se pueda arribar a una conclusión, independientemente que ya como vemos en la mayoría de los casos en las entidades federativas, quien resuelve es el tribunal. Todavía hay excepciones, creo que en el estado de Tabasco todavía quien resuelve es la autoridad administrativa, pero independientemente de quién resuelve, sí la autoridad investigadora tiene que recabar más pruebas indiciarias, porque ya sabemos que con una sola prueba indiciaria va a ser muy difícil llegar a una conclusión. Tendremos que ir a buscar más. Y otra figura que es muy importante, que no se les puede pasar, que ya mañana o pasado vamos a analizar más a fondo, ojo, es la culpa in vigilando. Por ejemplo, como decía Carlos, pues va el secretario del Consejo Distrital y ve ahí unos espectaculares y entonces ve que en esos espectaculares sale la promoción de un partido político. Entonces, de entrada decimos, pues son actos anticipados de campaña. Entonces hay que sancionar este partido político porque mira lo que puso en estos espectaculares. Y resulta que no lo puso ese partido político, aunque salga ahí su emblema, ese partido político no puso esa propaganda, quizá la puso otro para que sancionaran ese partido. Pero entonces el partido le está beneficiando. ¿Qué tiene que hacer el partido que le está beneficiando, aunque él no la puso? Deslindarse, es otra figura muy importante. Entonces, si yo como partido político advierto que hay una propaganda política por ahí, donde sea, que yo no la hice, me tengo que deslindar inmediatamente, decirle a la autoridad administrativa, sabes que ya vi esta propaganda, ya he visto estos espectaculares aquí en la ciudad, pero yo no los puse, yo no los promoví, yo no tengo nada que ver con eso, entonces me deslindo, porque si no también voy a ser sujeto a sanción, porque aunque yo no haya puesto esa propaganda, me está beneficiando, ¿no? Entonces, esa figura también es muy importante, no porque esté mi nombre, lo puse yo, pero sí me tengo que deslindar. Sí. Adelante, Laura. Gracias, maestro. Primero, pues le agradezco, ¿verdad?, el seguimiento a mi duda. Respecto a lo que el compañero César y Carlos mencionan,
creo que ese es justo mi punto o mi duda de, creo que estamos muy limitados como autoridad administrativa en el hecho de decir, ok, tú te vas a limitar a tu certificación de escribir si existe o no existe el video y lo que está aconteciendo ahí sin meterte pues a más profundidad de valorar si esos hechos son o no son ciertos. Tú nada más lo que ahí se observa y lo que se aprecia y a lo mejor eso va a ser un desencadenante que te va a originar a buscar otros medios de incidencia que puedan ser valorados como medios probatorios. Sin embargo, usted mencionó algo que es la conclusión administrativa, que a mi parecer, a mis ojos, es justo la importancia que debería tener una autoridad administrativa, porque si me voy a limitar a nada más describir lo que se ve en el video, quién aparece o no aparece, muchas veces el mismo denunciante proporciona o aporta el CD donde viene la grabación por si ya bajan de la nube el link. Entonces digo, si al final yo nada más voy a describir, lo mismo le da al tribunal leer mi descripción o ver el video. Entonces, ¿dónde está realmente la importancia o la trascendencia de mi trabajo? ¿O hasta qué punto puedo yo realizar una conclusión administrativa que diga, ok, de este video se desprende que el candidato estaba ahí haciendo esto y describir las circunstancias de tiempo, modo, lugar, de manera como sintetizadas? ¿O no me queda realmente muy clara la diferencia que pueda hacer yo como autoridad administrativa en el hecho de nada más ser como un tercero que va a pasar, un intermediario que va a pasar el medio probatorio que aporta en la parte denunciante, o lo voy a describir nada más, o realmente cuál va a ser mi conclusión administrativa? Y una duda también que me quedó de lo que mencionó el compañero César, es que al yo limitarme nada más a describir lo que veo o aprecio en el video y no poder aportar un valor de decir, esta persona es tal, también digo, es que hay hechos notorios, o sea, si está evidenciado por tanta publicidad las características físicas de algún candidato, creo yo que sí puedo decir, se observa que, aunque no tenga algún gafet, decir, se observa el candidato de tal partido, porque si no, siento que es muy ornamental la figura de una autoridad administrativa si realmente no voy a aportar algo más de lo que el denunciante está diciendo. Entonces sí me gustaría si me hiciera favor de apoyarme a decir esta conclusión administrativa, ¿cómo la podría yo moldear o formar para que realmente se vea un aporte y pues un trabajo de esta investigación que pueda ayudar a la autoridad jurisdiccional a resolver o decir, este es un abono o un nutriente que me está aportando para mi resolución? Muchas gracias. No, a ti, Laura, mira, efectivamente la ley señala que debe ser, la autoridad administrativa debe ser completamente exhaustiva. Y si, como lo han señalado otras compañeras y compañeros, si yo tengo una prueba indiciaria, yo tengo que buscar más pruebas indiciarias, o sea, darle todos los elementos necesarios a la autoridad jurisdiccional para que luego no me requiera o luego no me regrese el asunto y me diga, oye, te faltó hacer esto y esto y esto. Si yo puedo, eso de la conclusión, como tú lo señalas, quien va a resolver y va a sancionar es la autoridad jurisdiccional. Pero yo puedo emitir mis conclusiones también como autoridad administrativa y decirle, oye, mira, yo advierto este video, esta fotografía, ¿no? Este USB, de todo esto yo advierto que esta persona, y que esta persona sí utilizó símbolos religiosos durante toda la campaña por esto y esto y esto. Yo así le digo a la autoridad jurisdiccional y ya la autoridad jurisdiccional me va a decir, tienes razón y lo sancionamos, o sabes que no me alcanzan con esas pruebas para sancionarlo. Pero sí yo estoy arribando como autoridad administrativa una conclusión diciendo, para mí, yo advierto que sí es esta persona y que sí cometió todas estas irregularidades y que sí promovió el voto, utilizó símbolos religiosos durante la campaña. Ahí te van todos los elementos, ahí te van todas las pruebas para que sanciones o no, pero yo sí puedo llegar a una conclusión, decirle, para mí sí es esa persona, por ejemplo, o para mí quien publicó esto en redes sociales, conforme a las pruebas que te estoy manejando, es esta persona. Ya tú verás si sancionas o no, y ya tú confirmarás esta conclusión a la que estoy llegando o no. Pero entre más elementos yo le lleve a la autoridad jurisdiccional, mucho mejor para la autoridad jurisdiccional, ¿no? Eso yo tengo todo el derecho como autoridad administrativa de
hacer mis conclusiones y decirle a la autoridad, yo siento que sí es esta persona, o que sí se quedaron estos símbolos religiosos, o que estos 3 videos están concatenados, y por lo tanto sí se puede acreditar dicha irregularidad, aunque finalmente la última palabra la tendrá, ¿no?, la autoridad jurisdiccional, ¿no? O sea, adelante, Itzel. Por ahí estabas, Itzel, ¿querías participar? Sí, aquí estoy. Ándale, sí, adelante. Ya. Para abonar al tema, yo creo que sí es importante la labor del órgano administrativo, porque es como la inmediatez de la investigación. O sea, hay veces, no sé, en el uso de programas sociales o esta cuestión de propaganda, que las investigaciones o los testimonios que logran recabar de forma, pues digamos, no pronta, porque sabemos que son muchos los procedimientos sancionadores, pero sí que abona esa investigación, esos elementos adicionales para que se vayan concatenando esas pruebas indiciarias. Entonces, no es solamente una labor ornamental. A veces sí se regresan los expedientes, pero como una necesidad como del punto fino, que en la investigación a lo mejor de primera mano de los institutos locales no se ve, pues, por el grueso del trabajo. O sea, también se entiende eso del lado de los tribunales, que son un mundo de procedimientos y es como nada más el detalle fino, pero no le quita mérito a la investigación, y al contrario, creo que una segunda vista a los elementos que logra aportar tanto los denunciantes como los que logra tener la autoridad, pues son justo lo que van en el enriquecimiento para lograr una sanción, una configuración de la conducta. Entonces, creo que es un trabajo justo de la mano, no es como que quitarle el valor a esa investigación, sino al contrario, pues darle su justa dimensión, y que hay elementos que efectivamente pues luego no hay manera de configurarlos por las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces creo que es una parte de una labor como una corresponsabilidad de todas las autoridades y también de quien denuncia. Exactamente, Isel, muy buena participación la tuya también. Acuérdense, piensen como en el penal. El MP puede decir, yo creo que sí hay elementos para que se configure un delito, yo creo que sí hay elementos, aquí estoy integrando el expediente con elementos para que exista la autovinculación a proceso y se lleve a cabo un proceso de esta persona, pero el juez es el que va a decidir. Simplemente el Ministerio Público da como una opinión, ya hice la investigación y para mí sí hay elementos de vinculación a proceso y debe sancionarse o debe sancionarse esta persona, ¿no? Lo mismo sucede en la materia, les digo, tenemos algo de administrativo, algo de penal en el electoral. Entre más pruebas recabe la autoridad administrativa, entre más elementos le dé a la autoridad jurisdiccional para resolver, mucho mejor. Si tiene conclusiones la autoridad administrativa, pues está bien que diga sus conclusiones, que diga, yo considero que aquí se advierte esto y esto, que esta es la persona, que esta es la propaganda que se dio en estas fechas, que son actos anticipados de campaña. Todo le va a servir a la autoridad jurisdiccional para resolver. El problema es que no haya una investigación exhaustiva o que no haya una investigación a fondo, porque en esos casos, entonces sí la autoridad jurisdiccional pues tendrá que hacerlo rápidamente él, con algunas, como vamos a ver mañana, con algunas facultades discrecionales que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar más pruebas, o tendría en su caso que regresar al asunto a la autoridad administrativa nuevamente para que continúe con la investigación, porque esta no fue exhausta. Entonces, entre mejor, como dice Itzel, haga su labor la autoridad administrativa, será un gran apoyo para la autoridad jurisdiccional, ¿no? Para tener, entre más elementos tengamos para resolver, mucho mejor, ¿no? No sé si hubiera alguna otra participación. Si no, acuérdense, mañana ya también vamos a entrar a otros temas. Aquí solamente no se les olvide, eso sí se los quiero dejar muy claro, no se les olvide el derecho de audiencia, porque en el tribunal tenemos la experiencia en muchos casos que no se dio el derecho de audiencia a las personas, no se les citó al que, por ejemplo, si presentan una queja en contra de determinada persona, determinada candidatura, hay que citarlo y que se defienda. El derecho de audiencia, el derecho de defensa que tiene cualquier persona, terminamos como empezamos. Es un derecho constitucional, es un derecho convencional y no se puede omitir.
porque todas estas quejas, si bien inician a lo mejor en un instituto estatal electoral, estas quejas pueden llegar hasta la sala superior, y la sala superior es un tribunal constitucional y va a revisar si se respetaron todos los derechos constitucionales y todos los derechos convencionales de esta persona, de este partido, de este candidato, de esta empresa, lo que sea, ¿no? Entonces, nunca se les olvide, desde una investigación hasta la sanción que se emite en una queja, aplicar siempre estos principios constitucionales y convencionales. Dentro de ellos está el derecho de audiencia. Es muy delicado emitir una sanción, resolver una queja, sin haber escuchado a todas las partes, ¿no? Bueno, con eso terminamos el día de hoy. La presentación es extensa para que nos alcance para las 4 sesiones. Pues cualquiera de ustedes que necesite o solicite la presentación, con todo gusto, el último día de la sesión que tenemos, que van a ser 4 días seguidos, o sea, el jueves, cualquiera de ustedes me escribe en mi correo electrónico y yo con todo gusto les hago llegar toda la presentación que vamos a ver hoy, mañana, pasado y el jueves. Yo se las hago llegar a su correo electrónico si me escriben con todo gusto. Todas estas láminas que estamos viendo, se las hago llegar el jueves cuando terminemos la última sesión. Entonces, por lo pronto, pues les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Y como dicen por ahí en la televisión, nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Y por cierto, feliz día del amor y la amistad. Pásensela bien, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Hasta luego, cuídense mucho. Que tenga lindo día. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. Carlos, nos vemos. Nos vemos, Daniel. Saludos. Saludos, José Alberto. Muchas órdenes. Omar, nos vemos, José, que te vaya bien. Hasta luego, maestro. Darío. Ya ojalá mañana puedan entrar todos a tiempo sin ningún problema, porque